Nova Economía Forum, a este fórum de la nueva energía. Una cita que hoy cuenta como invitado con el presidente de Enresa, con don Francisco Gil Ortega, y para presentar al invitado, al ponente de esta mañana, tengo el gusto de ceder la tribuna a la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Muy buenos días a todos y muchas gracias al Foro de Nueva Economía por invitarme a realizar la presentación de Francisco Gil Ortega. Muchas gracias a sus organizadores, muchas gracias a los patrocinadores, también a UNESA y a IE. Muchas gracias a los dos. Señor presidente de las Cortes, señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, consejeros, señor presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, señor presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, empresarios, señoras y señores, muy buenos días a todos. Se preguntarán qué hace una presidenta de una comunidad autónoma y secretaria general de un partido presentando al presidente de una empresa pública. Y se lo voy a aclarar a lo largo de una intervención que, aunque breve, pretende ser explicativa de la trayectoria vital, profesional y política de Francisco Gil Ortega. Para mí es un auténtico placer y un gran honor poder estar hoy aquí con todos ustedes compartiendo este desayuno informativo del presidente de Enresa y poder presentarles a todos ustedes a la persona y al profesional Francisco Gil Ortega. Y lo es porque, como decía Burke, en sus épocas de político profesional, Francisco Gil Ortega ha sido un ejemplo de lo que es la política del deber y de la ejemplaridad. Y ha sido para muchos que seguimos su estela y ya no somos tan jóvenes, y para otros que sí que son jóvenes y siguen la nuestra, ha sido un ejemplo de que cuando uno tiene una dedicación política, en este caso también una dedicación profesional, la mejor manera de afrontarla es con entusiasmo, con dedicación, con optimismo y con sentido positivo. De Francisco Gil Ortega, de Paco Gil Ortega, los que lo conocemos hemos aprendido mucho. Hemos aprendido lo importante que es para un político responsable asumir, como les decía, con entusiasmo y con dedicación cada una, todas y cada una de las tareas que se le encomiendan. Ya han sido muchas las que se le han encomendado a Paco Gil Ortega. Y hemos aprendido también, los que le seguimos y los que nos siguen a los que le seguimos, hemos aprendido también que cuando se tiene vocación de servicio público, como la tiene Paco Gil Ortega, lo mío y lo nuestro pasa a ser lo de todos y pasa a ser el interés general. Y eso impregna la vida profesional de una persona y ha impregnado la vida política y empresarial hoy de Francisco Gil Ortega a lo largo de su historia vital. No les voy a glosar esta mañana toda la vida profesional de Paco Gil Ortega, pero sí les quiero recordar, y está con nosotros la alcaldesa de Ciudad Real, que este químico de profesión fue durante muchos años alcalde de Ciudad Real. Y esos años, siempre ha dicho Francisco Gil Ortega, han sido los años más queridos por él, porque ha permitido y le permitieron demostrar su capacidad de relacionarse con la gente y también de gestionar algo que directamente, de manera muy directa, afecta a los ciudadanos, como es el día a día de un municipio.
Paco Gil Ortega llegó a la alcaldía de Ciudad Real en 1995 en unas elecciones que entonces eran municipales, inmersos también en una gran crisis económica y social, como un panorama parecido al que teníamos en el año 2011, no tan malo, por cierto, al que teníamos en el año 2011, pero también cuando una parte importante de la sociedad española promovió un cambio político en España. Desde entonces y hasta 12 años después, Francisco Gil Ortega fue alcalde de Ciudad Real, 3 mayorías absolutas, y si la bondad de un alcalde se mide por los éxitos y por los logros que ha conseguido para su municipio, desde luego podemos afirmar sin rotundidad que Francisco Gil Ortega fue un gran alcalde de Ciudad Real. Y fue, también les tengo que decir, al igual que en su empeño actual, la ambición, la imaginación, la perseverancia y la testarudez, porque en el mejor de los sentidos Paco Gil Ortega es un hombre perseverante, los que le permitieron que Ciudad Real floreciera como la capital manchega, la ciudad manchega floreciente e industriosa que es hoy. El actual presidente de Enresa era conocido, y algunos lo saben y algunos están hoy aquí, era conocido como el alcalde que perseguía a los ministros en el Congreso de los Diputados y en el Senado para lograr todo tipo de beneficios para su ciudad, para Ciudad Real. Y no fue solo la insistencia de Paco Gil Ortega, fue un talante que ha demostrado a lo largo de toda su vida de saber hablar, consensuar, negociar y al final conseguir lo mejor, pero también de tener las ideas meridianamente claras de lo que era mejor para los intereses que él estaba defendiendo. Y convenció no solo a políticos, convenció a financieros, convenció a empresarios, y fruto de ello es, por ejemplo, el Parque Reina Sofía, el Hospital General Universitario de Ciudad Real, los nuevos juzgados, las playas del Vicario, la ampliación del Museo López Villaseñor. Todo eso es la impronta de Paco Gil Ortega al frente de la alcaldía de Ciudad Real. Todos estos proyectos, además, tengo que decirles a ustedes, para quienes no conozcan Ciudad Real, y hay muchos que sí lo conocen, que están aquí, hizo que la ciudad, la capital manchega, diera un giro de 180 grados, tanto en las posibilidades y oportunidades que ofrecía a sus ciudadanos, como en la percepción que de Ciudad Real se tenía desde fuera. Y esto es extraordinariamente importante. Con el paso de los años, ese oficio político que le dio tanta felicidad en lo profesional y en lo personal a Francisco Gil Ortega pasó a otras ocupaciones y ocupó sus responsabilidades como parlamentario. Para lo que estoy aquí, Francisco Gil Ortega, es para darnos un balance al frente de su Gobierno de Enresa, un cargo en el que está consagrado con el mismo entusiasmo y con la misma dedicación que lo hiciera al frente del Ayuntamiento de Ciudad Real, y para el cual le avalan sus conocimientos no solo profesionales, sino también su experiencia como parlamentario ocupado fundamentalmente de asuntos energéticos y, sobre todo, en el ámbito nuclear, tanto nacional como internacional. La Empresa Nacional de Residuos y Castilla-La Mancha, y de ahí mi condición también, además de la amistad que me une con Francisco Ortega, de presentadora hoy de lo que serán sus reflexiones, tienen en estos momentos un reto conjunto, un reto que es sacar adelante el ATC de Villar de Cañas y conseguir que sea todo un éxito. Un almacén temporal de residuos, un almacén temporal centralizado, cuya ubicación dio muchos quebraderos de cabeza a anteriores gobiernos y que el actual Gobierno consiguió ubicar gracias también a la visión, tengo que decirlo, de personas como los responsables políticos de aquella zona, y me estoy refiriendo fundamentalmente al alcalde y a todos los que de manera consensuada ofrecieron, después de pasar las correspondientes prescripciones y después de haberse presentado y de tener las mejores condiciones para ser sede, la posibilidad de la ubicación del ATC en Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca.
Este quebradero de cabeza que para el Gobierno lo resolvimos en Castilla-La Mancha y como también lo resolvimos en Castilla-La Mancha, esperamos que el almacén temporal centralizado de residuos sea también una fuente de riqueza, prosperidad y un foco de investigación y de innovación en nuestra tierra, en Castilla-La Mancha. Francisco Gil Ortega ha asumido el cargo que ostenta con la responsabilidad y con el sentido del deber que siempre le han caracterizado, y haciendo de la seguridad y del cuidado del medio ambiente emblemas de su gestión al frente de Enresa, y creo que ello es extraordinariamente importante, y abogando de una manera clara y decidida por la transparencia y por el buen gobierno al frente de Enresa. Una transparencia y buen gobierno que, al tratarse además de una empresa con las condiciones económicas favorables que tiene, es especialmente importante y lo es sobre todo en estos tiempos. Y es uno de los convencidos de que el buen gobierno trasciende los resultados económicos. Trasciende los resultados económicos de una empresa y tiene que impregnar todo el ADN de cualquier empresa y, desde luego, el ADN de una empresa cuyo capital sea mayoritariamente del sector público o totalmente del sector público, como estamos en el caso. Y no estamos ante una moda pasajera cuando hablamos del buen gobierno. El buen gobierno tiene que incrustarse en la forma de actuar de las empresas y, desde luego, si son empresas públicas y si son gestores públicos de empresas públicas, todavía mucho más. Y entre estos gestores destaca, sin duda alguna, Francisco Gil Ortega, con una vocación, como pocos otros tienen, del servicio público también en el ámbito de la gestión pública. Por esta vocación de servicio público y por imponer el interés general como gerente público, en este caso, a cualquier otro interés, yo le quiero agradecer sus actuaciones a Francisco Gil Ortega, también a toda la empresa nacional de residuos y a todos ustedes esta mañana por su presencia hoy aquí. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores. Allá por el año 1987, siendo yo alcalde de Ciudad Real, como decía la presidenta de Castilla-La Mancha, fui invitado a dar una conferencia al estado de Guanajuato, en México, y pude comprobar cómo efectivamente allí había un museo del Quijote. Y no había ninguno en La Mancha, ni ninguno en España, y me llamó la atención que en México sí lo hubiese. Me vine para España y efectivamente hice lo que decía María Dolores, recorrer ministerios, la Junta, la Diputación, empresarios, hasta que al final conseguí hacer en Ciudad Real un museo del Quijote, del que está pendiente hoy una ampliación. Orgulloso de aquello, fue inaugurado por el vicepresidente del Gobierno y por Víctor García de la Concha. Pues a la semana se me ocurrió llamar a una chica que era joven y que también lo sigue siendo hoy, que era su secretaria del Ministerio del Interior, pues para sacar un poco pecho, diciendo, oye, que hay que un museo y lo quiero enseñar a las autoridades. Y haciendo un esfuerzo, esa subsecretaria fue un viernes por la tarde a ver el Museo del Quijote. La recogí en el AVE, comimos y después de comer a eso de las 4:30 fuimos a ver el museo y estaba la puerta cerrada. Llamé al concejal y el concejal no apareció por ningún sitio. Llamé a la ordenanza que tenía las llaves y se había ido de fin de semana. Al final le tuve que decir a su secretaria, mira, lo siento mucho, no lo podemos ver, hemos comido y con eso te devuelvo otra vez al AVE y muchas gracias, perdóname. Y esa subsecretaria era María Dolores de Cospedal. Así que con la presentación que ha hecho entiendo que por aquella faena no me guarda ningún rencor. No, jamás me han presentado de esta forma y máximo cuando es mi presidenta y la secretaria general de mi partido. Muchas gracias, María Dolores, porque no
no merecía tanto. Pero tengo que decir que cuando se lo insinué en la cena de Navidad, que había dicho que sí, que venía al foro, dijo: yo voy contigo, porque ese proyecto está en Castilla-La Mancha, ese proyecto es mío también. Por lo tanto, no me costó ningún trabajo, ni no me ha costado nunca ningún trabajo trabajar y colaborar con ella. Además, no sé de dónde saca el tiempo, pero está en todos sitios. Y donde preguntas, allí está, dedicada especialmente a lo que es Castilla-La Mancha. Señor presidente del Congreso de los Diputados, señor presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, señor presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, delegado del Gobierno, presidente de la SEPI, consejeros del Consejo, consejeros de Castilla-La Mancha, presidente de Diputación, alcaldesa de Ciudad Real, subdelegado del Gobierno, delegado del Gobierno de Castilla-La Mancha, rector de la Universidad, presidente nacional de Asaja, presidente del Grupo TESAN, presidente de CECAN, diputados, senadores, presidente y director general del CIEMAT, yo estoy viendo también aquí, compañero del Consejo, presidente de la Ponencia de Energía del Congreso de los Diputados, en fin, diputados, senadores, medios de comunicación, autoridades, señoras y señores. También tengo unas palabras para José Luis Rodríguez, el presidente del foro, que no ha podido venir porque anoche, según me han comentado, lo ingresaron para hacerle un cateterismo. José Miguel Andrés y Eduardo Monte, muchas gracias por vuestro patrocinio en este foro de la nueva energía. Tras el descubrimiento de la radiactividad a finales del siglo XIX, las aplicaciones de los isótopos radiactivos han venido formando parte de nuestra vida diaria en diferentes campos. En la generación de energía eléctrica, a partir de la fisión de los átomos pesados, en la industria para medir espesores, densidades o realizar proyectos de calidad, en la medicina para detectar y tratar enfermedades, en la investigación, en la restauración de obras de arte, en las dataciones arqueológicas, etc. De forma que la sociedad está actualmente fuertemente ligada al conocimiento y desarrollo de aplicaciones nucleares. Y como toda actividad humana, las citadas aplicaciones generan residuos. La característica principal de estos residuos nucleares es la emisión de radiaciones ionizantes. La protección contra eso a los seres vivos y al medio ambiente se logra mediante la interposición de las barreras adecuadas. Aunque hay muchos tipos de residuos radiactivos, estos se dividen en dos grandes grupos: residuos de media y baja actividad y vida corta. A la vida corta hablamos de 300 años, o residuos de alta actividad, cuya vida puede oscilar entre miles de años y cientos de miles de años, que es el combustible gastado de las centrales nucleares. La gestión de estos residuos fue encomendada a Enresa en el año 1984, financiándose la gestión de este servicio público a través de tasas, 4 concretamente, aunque la más importante con diferencia es la que procede de la generación de energía nuclear y también, por qué no decirlo, de los intereses financieros de la cartera que tiene Enresa. Por tanto, los residuos radiactivos son una realidad en España. Y Enresa tiene el mandato del Parlamento español de gestionarlos de una forma segura, eficiente y eficaz. Pues una vez admitida la existencia de los residuos, la primera pregunta que uno tiene que hacerse, que Enresa se hizo y que se hace, es ¿dónde los pongo? ¿Dónde los almaceno? Y hay que buscar una ubicación. Esa ubicación depende de una decisión del Gobierno de España que la tomó en su momento
en el caso del Cabril y que la ha tomado en su momento en el caso del ATC. Todo ello debe de hacerse con el mayor consenso social posible, con una pronta información a la sociedad, una política de puertas abiertas y una transparencia que deje ver lo que se va a hacer en cada momento. Nuestra experiencia en el Cabril, donde se almacenan los residuos de media y baja actividad, pone de manifiesto que el rechazo inicial que la sociedad manifiesta ante el almacenamiento de residuos radiactivos se vuelve colaboración social e institucional si las cosas se hacen con puertas abiertas y con transparencia. Los cordobeses han podido comprobar de primera mano cómo el programa de vigilancia radiológica ambiental que pone en marcha diariamente Enresa, con 900 tomas de muestras en el Cabril, aire, agua, animales, peces, ponen de manifiesto que la radioactividad que existe ahora mismo es idéntica a la que existía antes de poner el almacén. Pero para gestionar bien los residuos tenemos que marcar un escenario de referencia. El escenario que se marca en Enresa es, en primer lugar, como parámetro básico, que tenemos centrales nucleares cuya vida en estos momentos de funcionamiento es de 40 años. Es cierto que se está pensando por parte de las autoridades de prolongarlo a 50 o 60 años, cosa que en Estados Unidos, lo dijo aquí el presidente de Westinghouse, se está pensando de los 60 pasarlos a 70 u 80 años. Además de ese parámetro fundamental, saber que el parque nuclear español tiene 5 centrales nucleares con 7 reactores, teniendo en cuenta que Santa María de Garoña está en estos momentos en un estado de indefinición. También consideramos el ciclo abierto del combustible, es decir, no se contempla la opción del reprocesado del combustible gastado. También contemplamos que el ATC debe de estar terminado a principios del año 2018. Y contemplamos que los residuos radiactivos que van a ir al ATC deben de estar un tiempo aproximado de 60 años, así como el desmantelamiento de las centrales nucleares, que debe iniciarse 3 años después de la parada que se produzca en ese momento. Algo que no ocurrió con Vandellós 1, todavía nos queda por desmantelar el núcleo del reactor. Está, como ustedes saben, con un estado de latencia de 25 años y hasta el año 2028 no se terminará definitivamente el desmantelamiento, porque además hay problemas con el grafito que tiene el reactor, que todavía no hay a nivel mundial una solución adecuada para el mismo. Pero antes de seguir diciendo someramente la actividad que realiza Enresa, déjenme que dedique un minuto a la apuesta por I+D de nuestra empresa. La investigación es un aspecto fundamental e imprescindible dentro de la gestión de los residuos radiactivos, puesto que sirve para suministrar los conocimientos que no tenemos disponibles a nivel industrial. La apuesta por I+D ha hecho que se inviertan en el tiempo de vida de Enresa 166 millones de euros, a una media anual de unos 6 millones de euros. Esta media deberá ser incrementada en los años venideros porque dispondremos de un laboratorio de I+D referencia en el mundo y tendremos que invertir más para investigar sobre el combustible gastado. Esta apuesta por I+D es la que y también la experiencia de desmantelar Vandellós 1, es la que nos ha permitido acometer con éxito el desmantelamiento de la central nuclear de José Cabrera, la llamada Zorita. Y quiero decir que en los 3 años que llevamos desmantelando, ya hemos cubierto un 60% del desmantelamiento, más de 2.000 personas han venido a ver cómo se hacen las cosas desmantelando una central en España.
delegaciones extranjeras han venido expreso, y por ahí está nuestro director, que los atiende pues casi semanalmente, lo cual pone de manifiesto que Enresa tiene un alto prestigio a nivel nacional y que no hacemos las cosas tan mal como otros piensan. No seremos los primeros del ranking, pero a nivel mundial tampoco estamos muy abajo. Estaremos los terceros o los cuartos a la hora de hacer las cosas bien, y no las hace el presidente, desde luego, las hacen los técnicos y los profesionales que tiene Enresa. En relación a dónde va el combustible gastado, dónde van los residuos de media y baja actividad que genera un desmantelamiento, hay que decir que todos ellos van al Cabril. El Cabril, y está por ahí su alcaldesa, asume las necesidades de todos estos residuos, ya sean de centrales nucleares o aquellos que me refería al principio cuando hablaba de los residuos y hablaba de las capacidades. El Cabril asume el 80% de los residuos que le llegan del desmantelamiento de centrales y el otro 20% de otras actividades que se generan en España. Los materiales que llegan al Cabril normalmente de las centrales van acondicionados en unos bidones de 220 litros. Estos bidones se meten en contenedores que fabricamos en el Cabril y estos contenedores a unas celdas que llamamos de almacenamiento definitivo. En total, en cada celda caben unos 5.760 barriles de 220 litros. En el Cabril disponemos de 28 celdas para almacenar residuos de media y baja actividad. Tenemos agotada una capacidad alrededor del 70% y una media de expediciones al año entre 250 y 270. De los 50.000 metros cúbicos que puede asumir el Cabril, tenemos que decir que 30.000 ya los tenemos llenos. Tenemos también otra celda, llamada celda número 29, que recibe los residuos de muy baja actividad. Llena también en un 20%. Por lo tanto, en este momento estamos en condiciones de decir que vamos a ampliar las celdas de los residuos de muy baja actividad, comenzando las obras de la celda número 30 en el mes de abril o mayo, y estamos negociando, haciendo los trámites con el Ayuntamiento de Hornachuelos, que es el que tiene donde estamos en su término municipal, y las autoridades de la Junta de Andalucía, para poder tener los permisos y aumentar el Cabril en otro tanto, en otras 28 celdas. Pero si podemos decir que España tiene resuelta totalmente la gestión de los residuos de media y baja actividad y muy baja actividad, no podemos decir lo mismo de los residuos de alta actividad, de los residuos que genera las centrales nucleares y de aquellos de media y baja y vida larga que no pueden ser almacenados en el Cabril y que algunos nos tienen que llegar de Francia. Las centrales nucleares se someten cada año y medio o 2 años a una parada y tienen que renovar el combustible. Ese combustible, cuando sale del reactor, se introduce en unas piscinas anexas a la central nuclear. Ese combustible gastado ocupa sitio en las piscinas hasta que se van llenando. En un momento se agota la capacidad, aún después de haber cambiado los bastidores para aumentar su capacidad. Cuando las piscinas están llenas, algo hay que hacer con el combustible, porque si no, no puede seguir funcionando la central nuclear. Y hay 3 formas de hacer las cosas, 3 grandes grupos. Uno es aplicar lo que llamamos ciclo abierto del combustible, otro el ciclo cerrado comercial y otro el ciclo cerrado avanzado. De este último no voy a decir prácticamente nada porque está en sus inicios y todavía la aplicación es complicada
a medio y corto plazo. El ciclo abierto del combustible quiere decirse que cuando la piscina está llena hay que sacarlo. Y hay también varias opciones. Una, por ejemplo, la que se utiliza en las instalaciones suecas, en CLAP, donde ese combustible de la piscina es llevado a otras piscinas muchísimo mayores. Esa piscina muchísimo mayor hace de ATC en un medio húmedo, porque está dentro del agua. El agua hace al mismo tiempo de refrigerante para enfriar los contenedores, el combustible gastado, y hace de blindaje a las radiaciones de partículas. Nosotros hemos optado por otra cosa, y es almacenar nuestro combustible en seco, que es lo que da resultado en Francia y en Holanda. Hemos tomado el ejemplo del almacén de Jabo, del cual hemos tomado referencia. Nuestro combustible de las piscinas, por lo tanto, lo vamos a llamar a lo que todo el mundo conoce como ATC. Y en ese ATC tiene que estar el combustible gastado 60 años. Pero ahí no se acaba, por eso no es un cementerio, el ATC. Es algo pasajero, algo breve, no para la vida nuestra, pero sí breve para la vida del combustible. Después de esos 60 años que estén introducidos en el ATC en Villar de Cañas, hay que buscarle otra solución. Y esa solución es llevarlo a almacenes geológicos profundos, es decir, a excavaciones geológicas que presenten características favorables para su aislamiento. El ciclo cerrado comercial es en el cual el combustible gastado se manda a reprocesar. En ese reproceso, que también lo hemos hecho nosotros en Inglaterra y en Francia, se produce uranio, plutonio, residuos radiactivos de vida larga, con los cuales se puede hacer un nuevo combustible llamado MOS, pero que en España el tipo de centrales que tenemos no se puede utilizar. Nosotros mandamos en el año 1982 y antes a reprocesar material combustible gastado de Vandellós 1, de Zorita, José Cabrera y de Santa María de Garoña. Estos los mandamos a Inglaterra y los de Vandellós a Francia. Los vidrios, los residuos de media y baja actividad, de vida larga, que están en Francia, tienen que volver a España, sin más remedio. Y si no, mientras tanto, nos están penalizando. Así pues, hecho este esquema, la necesidad de un almacén temporal en España queda totalmente argumentada, por un lado, debido a que las piscinas se van llenando y, por otro, a que tenemos que traernos los residuos del material que tenemos en Francia. Hemos elegido un modelo de ATC en seco, tipo bóvedas, pero tiene que quedar bien claro que el ATC es una instalación pasiva, no es una central nuclear. No sufre reacciones en su interior, solamente emite calor. Por lo tanto, no hay ningún riesgo de situarlo ni en Villar de Cañas ni en ningún sitio de España. Además, esa instalación en seco nos permite controlar el residuo y poder sacarlo en el momento que queramos o hacer lo que queramos con él. Hay unas teorías por ahí que se echaron en su momento, con lo cual en los almacenes teóricos que se pensaban, el material combustible gastado se perdía el control de ellos. En España, actualmente, a 31 de diciembre, tenemos 14.078 elementos combustibles, equivalentes a 4.592 toneladas de uranio. De estos, 13.154 elementos están almacenados en piscinas de las centrales nucleares, 377 en el ATI de Zorita. Un ATI, permítanme que haga una poca pedagogía, es un almacén temporal individual, no centralizado. Es decir, casi cada central tiene el suyo, esperando que hagamos el ATC para poder hacer sitio en las piscinas.
Tenemos ATIS en algunas centrales y otros, además, que tendremos que hacer. Por ello, contar con un ATC para el combustible es imprescindible y urgente si se quiere traer los residuos de Francia y se quiere hacer sitio en las piscinas para que las centrales sigan funcionando. La ubicación del ATC en Villar de Cañas, también he visto por ahí a José María y sus concejales, fue algo importante. Fue la culminación de un largo periodo pionero en España de participación, de dinamismo, de información y de consenso. Y es posible hacerlo en Villar de Cañas porque coincidió la voluntad del Gobierno de España, coincidió la voluntad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con su presidenta a la cabeza, la voluntad de la Diputación, también de Cuenca, la voluntad del Ayuntamiento de Villar de Cañas y también, por qué no decirlo, tuvimos la colaboración de agentes sociales y empresariales. Una vez comprados los terrenos, que me parece que hoy lunes empiezan a vallarse las 54 hectáreas, empezamos a realizar trabajos de caracterización, ver lo que había debajo. Y les puedo decir que tras esa serie de procesos, de adjudicaciones a 16 empresas que nos han ayudado y colaborado con nosotros, podemos decir que la parcela en la cual se va a construir el ATC reúne todas las condiciones de suelo, arcillas y yesos sobre capas de arenisca que podamos afirmar que tiene la estabilidad y la capacidad portante y el comportamiento necesario para que sin ninguna duda se pueda hacer ahí. Eso sí, eso es lo que nosotros hemos mandado al Ministerio de Industria y al Consejo de Seguridad Nuclear. Tenemos que contar con la autorización previa y de construcción y, mientras tanto, que no nos dé el visto bueno, no podremos empezar. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Villar de Cañas supieron ver la oportunidad que se le ofrecía, ver más que otros, la oportunidad que se le ofrecía de generar empleo en la región y en la comarca y una inversión de cerca de 1.000 millones de euros. De esos 1.000 millones de euros, unos 30 estamos empezando a gastar porque hemos hecho convenios con la Junta de Comunidades, convenios con el Ayuntamiento de Villar de Cañas, convenios con la Diputación para que sea algo de todos. Y puedo decirles que la Junta de Comunidades, y aquí tenemos a Marta García de la Calzada, su consejera, el día 14 ya adjudicó el vivero de empresas. Un vivero de empresas que van a hacer vivo, porque cuando se inaugure dentro de un año va a tener ya dentro empresas. Ya tenemos peticiones de algunas, especialmente nucleares, que se quieren instalar allí. También es verdad que estamos definiendo el perfil de las empresas que queremos que se instalen. Al mismo tiempo, ese vivero de empresas tendrá un centro de información, como tenemos en todos los, en Vandellós, en Zorita o en el Cabril, un centro de información para que de puertas abiertas todo el que quiera vaya y compruebe lo que se hace en el interior, que es la mejor política que se puede hacer. También la Junta está a punto de adjudicar 4 tramos de carreteras que van desde Villar del Saz hasta Villaescusa de Haro. Me parece que en este mes estarán en condiciones de adjudicarse. La Diputación de Cuenca, el día 3, me decía su presidente, va a adjudicar uno de los caminos y otro dentro de unos meses. Por lo tanto, podemos decir que ya hoy, y hace unos días con los trabajos de caracterización, hace unos meses, hay movimiento. Ya hay movimiento en Villar de Cañas. Ya la gente está viendo algo que necesitaba, pero las cosas tardan el tiempo que tardan a la hora de hacer los proyectos. Este almacén, porque hay quien todavía no lo tiene claro, se llama almacén porque no es un subterráneo, no está bajo tierra, se ve. Tendrá una altura de 25 metros y unas chimeneas de otros 23 o 24 metros. Se va a ver el edificio.
Es temporal porque no es un cementerio, dije antes, sino que 60 años mantendrá el combustible. Y es centralizado porque vamos a traer todo el combustible repartido por toda España a un sitio. Parece que es lógico tener todo junto desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de economía. El ATC contará además con lo que llamamos una celda caliente que nos va a permitir manejar, romper, trocear el combustible gastado y saber cuál es la evolución en el futuro, porque antes de enterrarlo en el AGP hay que saber cómo se comporta. También dispondrá de un almacén de espera de contenedores. Lo llamamos así porque el ATC no va a estar terminado hasta primero del 18 y, sin embargo, los residuos de Francia tienen que venir a mediados del 17. Por lo tanto, en algún lado tendremos que dejarlos y ese almacén será el que se encargue de recibirlos. Habrá un almacén de mantenimiento de contenedores, habrá también laboratorios, uno de combustible gastado y otros más convencionales que pondremos a disposición de las necesidades españolas. Otra pregunta que se hace a la gente es ¿con qué barreras cuenta el ATC para que las radiaciones no salgan del combustible? Pues hay que decir que el ATC tiene unas murallas de hormigón armado de 2 metros, a prueba de todo lo que tiene todo aquello que hemos previsto en el plan de seguridad, de posible impacto de un avión o choque de una locomotora o un terremoto de grado 8 en la escala Richter. De manera que es sólido totalmente. Además, el combustible gastado va dentro de una cápsula y la cápsula dentro de un tubo. De manera que lleva 3 barreras, con lo cual mucho más de lo que tenemos ahora mismo. El ATI de Zorita, los contenedores están al aire libre con un doble vallado y los podemos ver. Por lo tanto, es mucho más seguro lo que vamos a hacer que lo que tenemos en estos momentos. Y voy terminando porque quería decir que, como ven, además de solucionar el problema del combustible gastado, Enresa también se preocupa de la zona, de revitalizar la comarca y ofrecer oportunidades de empleo y de desarrollo empresarial. Los resultados ya se van viendo. Me decía el alcalde que cuando los pueblos en estos momentos ninguno crece, el suyo ha crecido ya en este año un 15%. Hay síntomas de movimiento. Han abierto una sucursal, han puesto cajeros en un pueblo de 400 habitantes, que pongan un cajero ya viene a decir también alguna cosa, ¿no? Hay construir un hotel, han abierto más bares, es decir, hay cierta sensación de que las cosas van a empezar y van bien. También puedo decir que más de 500 empresas se han ofrecido a trabajar junto al ATC. No habrá para todos, pero algunas sí tendrán oportunidades de hacerlo. Y lo que estamos haciendo no es nada nuevo. Nuevo quizá en España sí, pero lo están haciendo en otros lugares del mundo y qué duda cabe que lo harán también aquellos países que hoy están construyendo centrales nucleares. Hay en construcción alrededor de 50 en China, en la India, en los Emiratos Árabes. Tienen que ir pensando también y seguramente vendrán a tomar nota. Pero este no es, como decía al principio, el final del camino. El final del camino hay que recorrer mucho más. Nos quedan miles o cientos de miles de años y nosotros podremos ser los responsables de hacer las cosas bien para ese futuro de nuestras próximas generaciones. Enresa, en el plan de contingencia, durante los años 1986 a 1996, tuvo la precaución de empezar a trabajar en el almacenamiento geológico profundo. Ya tenemos sitios donde se pueden hacer en rocas graníticas o de arcilla, en lugares en los cuales podemos decir que se puede hacer. No lo hemos dicho porque el Gobierno todavía no lo ha pedido. También hemos hecho ya diseños genéricos, es decir, estamos preparados. En algún momento, imagino que cuando acabe la construcción del AGP, el Gobierno de España tendrá que iniciar un debate
para ver qué hacemos con el futuro. Un futuro que puede tardar bastante tiempo hasta que se culmine las operaciones. Nos queda mucho camino por recorrer y debemos ser conscientes de que hay que dar una solución definitiva. Todos los que estamos aquí, todos los españoles, hemos generado residuos radiactivos. La obligación de todos, sin ningún tipo de política, es la obligación de todos buscarle solución a este tipo de residuos. Enresa está en ello porque así tenemos el mandato del Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar en este punto el coloquio. Ya le advierto, señor Gil Ortega, que hay muchas preguntas y muchas dudas también, lógicamente. Por tanto, aprovecharemos para que pueda hacer un poco de pedagogía en un tema tan importante y tan interesante como este. Bien, hay muchas preguntas que hacen referencia a si se va a cumplir el timing, la fecha prevista para que comience a funcionar el ATC de Villar de Cañas en el año 2018. Y Antonio Erias, diputado, dice, si por alguna circunstancia el ATC no estuviera finalizado en 2017, ¿cuáles serían las repercusiones para algunas centrales nucleares que tengan sus piscinas casi llenas, casi saturadas, como parece que podría suceder? Esperemos y confiamos en que el ATC entre en funcionamiento a principios de 2018. Depende de muchas circunstancias. Depende de que, primero, Enresa haya hecho las cosas bien a la hora de enviar toda la documentación al Ministerio de Industria, al Consejo de Seguridad Nuclear, a Medio Ambiente, y también que el plan de ordenación municipal del pueblo esté terminado, cosa que estoy convencido que sí, porque la presidenta está empeñada en ello. También están empeñados los demás, pero si eso se da bien, podemos estar en condiciones de estar operativo a principios de 2018. Si se diera mal alguna de las circunstancias, porque Enresa no haya hecho las cosas bien, les puedo decir que tenemos un plan de contingencia mediante el cual ninguna de las centrales nucleares tendría que parar por esa causa. Me puedo acordar, en primer lugar, de Vandellós 2, que no tiene problema de saturación de las piscinas en estos momentos, y la tendrá hasta el 18. Cofrentes, que ya ha cambiado los bastidores nuevamente, no tendría problemas. Zorita no tiene porque se está desmantelando. Trillo tuvo problemas en el 2003, pero hicimos un ATI, y ese ATI, que tiene una capacidad de 32 contenedores, tiene en estos momentos 23, tendría capacidad. Garoña, no sabemos qué va a pasar, pero Enresa también está preparada. Es decir, hemos encargado a ENSA 5 contenedores de doble uso, con posibilidad de otros 5 más, porque tanto si sigue Garoña como si no sigue funcionando, harían falta los contenedores y hará falta hacer un ATI en Garoña para dejarlos. Y quedaría, por último, Ascó 1 tiene un ATI también con 2 contenedores. Ascó 2 todavía no tiene necesidad de sacar el combustible, y nos quedaría Almaraz, la 1 y 2, que posiblemente tendría dificultades, pero por si acaso en ese plan de contingencia también tenemos encargado ya los contenedores oportunos. Por lo tanto, las centrales nucleares no tienen que tener ningún miedo a que pueda estar. Todos deseamos que esté, porque ese es el compromiso que tiene Enresa con el Gobierno de España. Preguntas también, señor Gil Ortega, referidas al ATC. En cuanto usted ha hablado de los muros de hormigón armado de 2 metros, pero ha hablado también de 2 chimeneas que va a tener la central, y preguntan qué es lo que va a salir por esas chimeneas. Aire. Antes me refería a que el sistema adoptado por España es un sistema de bóvedas, de manera que el aire, de forma natural, por convección, entra por abajo del edificio, por debajo de los tubos, y se va calentando.
al contacto con los contenedores. Como el aire caliente pesa menos que el aire frío, empieza a subir por las chimeneas y al final lo que sale a 50 metros de altura es un aire unos 20 grados más caliente del que entró. Pero imagínense que a 50 metros el aire rápidamente se enfría. Hay una pregunta de Antonio Montilla, de la agencia Colpisa, que seguramente ha quedado ya respondida en su intervención, pero no obstante se la formulo. Dice si se da el consenso necesario entre el Gobierno y oposición para que la ATC y Enresa en general puedan desarrollar sus actividades. Entre el Gobierno y la oposición, depende de qué oposición, porque unos dicen unas cosas y otros dicen otras, y no quiero dirigirme a nadie concretamente. Pero sí que yo he podido leer en algunos casos que, empezando de abajo arriba, los concejales, algunos concejales de Villar de Cañas dicen que si ganan las elecciones allí no se va a hacer. A nivel nacional, el Grupo Socialista no dice nada, pero sí es verdad que algún diputado socialista por Toledo, coordinador del grupo, Alejandro Alonso, porque no tengo que esconder el nombre, hizo una enmienda a los presupuestos generales del Estado para que se quitaran los 120 millones de euros que el Gobierno, Hacienda, puso para la ATC. Algo querrá decir eso. Y ya no quiero hablar a nivel regional porque pasa exactamente lo mismo. Yo creo, y lo he dicho antes, que aquí esto es un problema, no es un problema del PP ni del PSOE, es un problema de España. Los residuos los hemos generado entre todos y tenemos que dar solución y tiene que haber consenso, gobierne quien gobierne. Este proceso lo puso en marcha el Gobierno socialista anterior y le faltó definir dónde había que hacer el ATC, pero lo empezaron ellos y yo creo que con buen criterio. Tenemos que darnos la mano porque es un problema ni de Castilla-La Mancha, ni del PP, ni del PSOE, es un problema de Estado y por lo tanto tenemos que estar juntos para resolverlo. Javier Bázaga, del Grupo Promecal, le pregunta dónde se ha estudiado ubicar el AGP, no el ATC, sino el AGP, y cuál es la mejor opción. Eso lo tiene que preguntar el Gobierno de España, porque yo me he referido al final que hemos hecho estudios durante 10 años. Podemos contestar esa pregunta cuando nos la pregunte el Gobierno. No somos tan osados de decirlo ya, pero sí que se necesita tiempo. El AGP no se puede decidir ni en 5, ni en 10, ni en 20, ni en 40 años. Quizá hagan falta 50 años para hacer las cosas bien. Pero tenemos tiempo, o al menos otros tendrán tiempo. Hablaba en su intervención, señor Gil Ortega, de la financiación de Enresa por las tasas. Pedro Martín Camacho, del Ayuntamiento de Ciudad Real, dice que quisiera que profundizara un poco más en la financiación de Enresa. Bueno, Enresa se financia, como decía, a partir de unas tasas que se aportan, se le cobran a las centrales nucleares por producción de megavatio hora. Eso puede, quizá lo digo de otra manera. Los ingresos de Enresa, normalmente un año con otro, pueden ser de unos 560, 570 millones de euros, ingresos anuales. Esos provienen unos 400 y pico, es decir, quizá un 65% vía tasas y el resto, unos 150 millones de euros, por los intereses financieros que nos rinde la cartera. Tengo que decir que la cartera invertida de Enresa en estos momentos es de unos 3.600, 700 millones de euros, que nos da esa rentabilidad, y luego también tenemos un alto grado de liquidez en estos momentos porque tenemos necesidad de invertir. Y perdóname si está por mi director financiero, unos 700 millones que tenemos de liquidez y estamos esperando las mejores oportunidades, porque aunque parezca que tenemos en estos momentos 4.500 millones de euros, que somos una empresa rica, también somos una empresa pobre. De ahí sale el desmantelamiento de las centrales, sale el ATC, cuya
En muchos casos vas a un país extranjero y te preguntan, bueno, ¿y cómo se financia la ATC? Y dicen, no, el dinero lo tenemos nosotros. ¿Quién lo tiene? Sí, lo tenemos nosotros. ¿Y eso cómo es? Este sistema de financiación de vía tasas no la tienen en otros países del mundo y se extrañan, ¿no? Por lo tanto, decía que tenemos que invertir, pero tenemos la obligación de invertir bien. Hemos invertido muy bien cuando la prima de riesgo estaba a 600. Ahora que está a 190 invertimos mal, porque nos da menos rentabilidad, pero preferimos que vaya bien para España que aunque en esa se tenga que espere un poco e invierta en lugar de un 6, pues que sea un 4. Marina Segura Ramos, de la agencia EFE, dice, en el escenario actual, trabajar con la hipótesis de un desmantelamiento de Garoña es acertado o piensa en lo contrario. ¿Usted cree que el Gobierno apoya prolongar la vida útil de las nucleares hasta los 60 años? Nosotros tenemos la incertidumbre de qué va a ocurrir con Garoña, pero como tenemos obligación y ganas de tener siempre algo previsto y un plan de contingencia, estamos hablando ya bastante tiempo con los dueños de Garoña, por si acaso no entrase en funcionamiento, saber lo que tenemos que hacer. De cualquier manera, el desmantelamiento no comenzaría hasta dentro de 3 años, 3 años y medio o 4. Tenemos el combustible en las piscinas, hay que sacarlo, hay que meterlo en contenedores, con lo cual se lleva un tiempo. ¿Qué va a ocurrir? Yo creo que hace una semana estuvo aquí el secretario de Estado de Energía y el ministro y dijeron que habían puesto el marco adecuado para que funcionase. Otra cosa es que los propietarios vean la suficiente rentabilidad o conveniencia para que así sea. Manuel Ortega, del Semanal Digital, le plantea ¿qué responde a las críticas de algunas organizaciones ecologistas al ATC por posibles inundaciones de sus terrenos y un posible riesgo de contaminación del río Zancana? Bueno, en primer lugar, que los ecologistas tienen derecho a manifestarse como quieran, pero también deberían tener la obligación de dar alguna solución, porque aquí en España hay mucha gente buscando soluciones y esa es la mejor que se le ha ocurrido, no a este Gobierno ni al anterior, repito, a casi todo el mundo. Los ecologistas yo creo que no quieren que se hagan Villar de Cañas ni en ningún otro sitio, pero en algún lado hay que hacerlo, porque los residuos son nuestros y tenemos que hacerlo ahí. Yo respeto lo que puedan decir y en relación a la inundación, pues mire usted, el año pasado fue un año bueno de lluvias para el campo y ahí tenemos a Pedro Barato, que lo puede comprobar, lo puede asegurar, y tanto llovió que alguien hizo una fotografía del río Záncara, 2 kilómetros aguas abajo, donde sí que había una balsa, y dijo, se han inundado los terrenos, pero no acertó en la foto porque la parcela está 2 kilómetros más arriba. En nuestro modelo matemático le hemos dado como avenida al río Záncara 3.000 metros cúbicos por segundo, que es la máxima avenida de agua que puede llevar el Ebro para inundarse, y aún así la parcela no se inundará. Por lo tanto, no hay ningún peligro de inundación. Con las aguas tranquilas del río Záncara, pregunta de Luisa Pérez, de Radio Nacional de España. Dice, ha dicho que los residuos de Francia llegarán antes de que esté terminado el ATC. ¿Qué garantías hay de almacenaje seguro de estos residuos? Le voy a contar la historia de los residuos de Francia, que yo creo que es interesante. En el año 1971 y hasta el 89 se enviaron 1.000 toneladas de combustible gastado a reprocesar a Francia. No teníamos ATC y además ese combustible era muy delicado, con características especiales, puesto que era una central francesa de grafito. El enviar esas 1.000 toneladas, el reproceso costó 600 millones de euros. A partir de 2011 teníamos que traer los residuos a España y no podíamos traerlos porque no había ATC. Y nos pusieron una multa diaria de 65.000 euros. Cada día había que pagar por no traérnoslo.
tendríamos que retornar a España 14 metros cúbicos de residuos de alta actividad vitrificado y 670 metros cúbicos de residuos de media y baja actividad y vida larga. Para las cuentas, lo mismo. Y tendríamos que hacer 90 transportes, con lo que ello conlleva de alarma social. 90 transportes. En el año 2012, yo me nombraron presidente a primeros de julio y a eso del día 6 o 7 me pusieron sobre la mesa un talón para firmar de 194 millones de euros. Me quedé así un poco diciendo, esto es lo primero que voy a hacer. Entonces, pero bueno, el Consejo me dijo que sí y yo firmé. ¿Y qué es lo que estaba firmando? Pues que hubo un programa en Francia, en Areva, de densificación, es decir, de reducir el volumen de aquellos metros cúbicos. De manera que si lo firmábamos nos costaba 194 millones de euros, pero nos traíamos, ¿qué es lo que nos vamos a traer? Pues 14 metros cúbicos de vitrificados de alta, pero en lugar de 670, solamente 37 metros cúbicos. Y lo reducimos a 2 transportes. Hicimos nuestras operaciones, nuestros números y vimos que el dejarlos allí suponía para Enresa 250 millones y el adherirnos a ese proceso 194. ¿Verdad que firmamos, pero tenemos la obligación de traérnoslo en el primer semestre de 2017. Hay que decir que gracias a esa operación no estamos pagando en estos momentos los 65.000 euros diarios, ni estamos pagando, además, la gestión de tenerlos allí. Por lo tanto, firmamos un ahorro importante. En total, hemos pagado por el reproceso de Vandellós 1 800 millones de euros. Imagínense que si la decisión de hacer el ATC se hubiese hecho hace 25 años, estaría hecho y nos habíamos ahorrado ese dinero, porque eso es más o menos lo que va a costar el ATC. Por lo tanto, entonces fue una mala decisión. Muchas veces no se puede tomar porque el ambiente social no es el adecuado y hay que esperar, pero por eso hemos estado en estos momentos por no volver a reproceder, porque, entre otras cosas, es carísimo. Raúl Muñoz, de UNESA, le pregunté si ha decidido ya la vía de transporte de estos residuos desde Francia, si va a ser por vía terrestre o por vía ferroviaria. Hombre, los franceses lo traen hasta la frontera, imagino, no sé cómo lo traerán, pero nosotros desde la frontera, pues para llegar al ATC tenemos que venir por camión. Son 2 transportes, tampoco es mucho, yo creo, y además los contenedores son robustos, no hay ningún peligro. Puedo decirle que llevan 45 años de transporte en España con transportes de media y baja actividad, pero en el mundo sí que llevan, y nunca ha habido ningún incidente. Y en España llevamos, en el tiempo de Enresa, 3 millones de kilómetros recorridos y no hay ningún problema por carretera. Nieves Sánchez Guitián, del Colegio de Geólogos, dice que en España estamos acostumbrados a obras que no tienen en cuenta el conocimiento geológico previamente a la toma de decisiones. Y si lo de Villar de Cañas no corre peligro de ser un nuevo Castor, y si son costes económicos muy superiores e inasumibles social y políticamente en este momento. No, no tiene nada que ver. El modelo Castor está dentro de una roca, en profundidad, y nosotros lo vamos a hacer en superficie prácticamente. Pero le puedo decir una cosa, también ha habido dudas sobre la caracterización de los terrenos de Villar de Cañas. Hemos hecho todo lo que había que hacer, tanto en los programas que nos marca la Organización Internacional de Energía Atómica, como lo que nos manda el Consejo de Seguridad Nuclear. La decisión la tienen que tomar ellos, pero hemos hecho todo tipo de medidas. Ya le comentaba que hemos contratado a 16 empresas de solvencia para hacer todas las pruebas de climatología, geología, hidrogeología, todo lo que había que hacer. No podía ser de otra manera. En una parcela de 54 hectáreas no todo es igual. Hemos elegido hacer el ATC en la parte noroeste de la parcela, que es la que tiene más consistencia.
En su opinión, señor Gil Ortega, ¿habría que hacer un esfuerzo todos de pedagogía e información a los ciudadanos sobre estos temas? Nosotros desde Enresa lo estamos haciendo y yo creo que es fundamental. Estas cosas no se pueden hacer si la sociedad no está informada, bien informada, con transparencia y con claridad. Aquí no cabe ningún engaño. No ocurre nada en el Cabril que no lo sepa inmediatamente el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Industria. Nada, porque en cuanto pasara algo y no lo dijésemos, habría sospechas. Por lo tanto, la seguridad, la transparencia y las cosas bien hechas es lo que caracteriza a Enresa, aunque tengamos que no nos guste lo que estamos haciendo. Pero la claridad hay que hacerla y yo creo que entre todos deberíamos hacer un esfuerzo de transparencia y de pedagogía para que nadie tenga dudas. Muy bien, pues la última pregunta es personal. Le preguntan cuál es lo más difícil a lo que ha tenido que hacer frente a lo largo de este tiempo que esté al frente de Enresa. Pues, ¿qué es lo más difícil? En algunas ocasiones tomar decisiones, pero decía la presidenta que tenía experiencia de gestión en el ayuntamiento, aunque es totalmente distinta, hay más cercanía a los ciudadanos y en Enresa me he encontrado con magníficos profesionales que dedican más horas de las debidas quizá a trabajar por los proyectos que tenemos. El proyecto de la ATC es fundamental, es lo más importante que va a hacer el Estado español en los 20 años que vienen seguramente. Y es un empeño que tenemos que tener todos para que las cosas salgan bien. No me he encontrado realmente dificultades importantes, porque la colaboración de mis compañeros, ahí casi no somos ni presidentes ni somos compañeros, he aprendido muchísimo de ello, porque aunque decía María que era químico, la verdad es que me faltaba mucho por aprender. Y ellos me lo están enseñando y yo intento asimilarlo lo máximo posible. Y termino, pues como empecé, si no hay más preguntas, dándole las gracias a todos ustedes y especialmente a mi presidenta, que no he tenido yo nunca una presentación como ella y de luego intentaré venir más veces y que vengas tú también a presentarme, porque yo creo que el éxito ha sido tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues para cerrar... Muchas gracias, señor Gil Ortega. Y para cerrar este desayuno voy a ceder la palabra a don Eduardo Montes, presidente de UNESA. Bueno, en primer término, en nombre de los patrocinadores, me gustaría agradecer a la presidenta María de Cospedal el que haya compartido mesa con nosotros y, desde luego, a Francisco Gil Ortega su brillante exposición. Enresa es parte integrante, quizá probablemente la menos conocida del sistema eléctrico español. No hay que olvidar que las centrales nucleares producimos el 21% de la energía eléctrica de este país y uno de los temas más cuestionados por la opinión pública es la gestión de los residuos. La prueba evidente que es parte integrante del sistema es que gran parte de los costes de Enresa están financiados por las propias centrales nucleares y de la buena gestión y de la buena información que sobre esa gestión de Enresa, con su presidenta a la cabeza, va a depender la imagen que de una energía que es limpia y que genera casi un cuarto de la energía total de España tengan los españoles. Así que muchísimas gracias por tu exposición.